Bienvenidos a Terra Incógnita. Bienvenidos, bienvenidas a... Ya lo sabéis, sí. A Terra Incógnita, vuestro programa de misterios y enigmas favorito, que como sabéis hacemos aquí servidor y el amigo Daniel. Ha quedado un poco mal, ¿no? Mejor decir Daniel y servidor, ¿no? Siempre hay este tipo de diferencia, ¿no? Bueno, en definitiva, bienvenidos a, ya sabéis, a vuestro programa favorito de misterios, enigmas, anomalías, cosas desconcertantes, inquietantes, misteriosas. Bienvenidos aquí a estos minutos, a estas unidades de tiempo que pensáis transcurrir junto a nosotros. Daniel. Pues bienvenidos, efectivamente. Es que haces a veces unas intros así... Es que por no decir lo mismo, pero en definitiva siempre se acaba diciendo lo mismo. Hoy me parece que nos traes un tema que podría pasar por un tema bastante polémico. Mundano. Sí, exacto, sí. Es uno de aquellos temas que, bueno, cortitos, o que yo intuyo que tampoco van a dar para mucho, pero que siempre me han parecido simpáticos, ¿no? Cortitos. Cortitos, yo aquí te voy a hacer, Daniel, una pregunta. Sí, a ver. Que puede tener una respuesta mágica o no. A ver. Vamos a ver si finalmente es una respuesta mágica. Si va a ser cortito o no. Un tema cortito. ¿De cuánto estamos hablando? Pues estamos hablando de quizá va a durar no más de media hora. Vamos a verlo. Vamos a verlo, ¿no? Vamos a verlo. El mundo dirá. El tiempo dirá. La realidad a veces se impone de formas asombrosas. Lo que yo quería decir era un tema de aquellos que a mí siempre me ha llamado un poco la atención, porque creo que todos hemos experimentado alguna vez, y me gustaría que este programa fuera también uno de esos, como pasó en el asunto de los Bardogger, ¿no? Que fuera un poco interactivo y que tanto vosotros como vosotras pues os animéis a explicar vuestros casos más extraños, ¿no? Relacionados con esa temática. ¿Qué temática? Pues me estoy refiriendo a esa situación por la que todos hemos pasado a veces, ¿no? De que uno llega a casa y deja las llaves donde acostumbradamente suele dejarlas, ¿no? Y tiempo después, pues ha de volver a salir de casa por algún asunto, porque va a comprar o cualquier otra cosa, y cuando va a buscar las llaves se da cuenta de que las llaves no están donde las había dejado, ¿no? Y por más que las busque, incluso por los lugares más insospechados del hogar, no da con ellas. Y entonces, en un momento ya de derrota, fruto del vacío más absoluto, de lo fortuito, encuentra quizá esas llaves, o bien justo en el lugar donde las había dejado, y nunca había sido capaz de verlas, a pesar de ser un lugar clarísimo, o aparecen en lugares increíbles. Como por ejemplo... Como en alguno de los casos que yo hablaré, ¿no? Pero por ejemplo, podríamos imaginarnos que las llaves aparecen... Dentro de un tupper, en la nevera. En la caja de el calzado de invierno. Claro. Que no te pones es el invierno anterior, claro, por ejemplo. Pero ahí están. Y ahí están. Cosas de ese tipo, ¿no? El ratoncito Pérez, Daniel. El ratoncito Pérez o los accesos de locura, ¿no? Por ejemplo. Y yo no sé, ya digo, si a muchos de vosotros os han ocurrido, ¿no? Este tipo de cosas. Yo algunas sí que recuerdo, quizá no necesariamente con las llaves, pero sí con algún USB, por ejemplo, ¿no? Un USB que he estado buscando durante 3 días seguidos. Claro. Y no he sido capaz de dar con él. A mí lo he buscado en el trabajo, trabajo, lo he buscado en casa, lo he buscado por los cajones. Y no al hay final manera. ¿Resulta estar? Pues... ¿O no resulta estar? Bueno, afortunadamente he encontrado las cosas, ¿no? A veces también... ¿Pero están en lugares inverosímiles? No necesariamente, en lugares cotidianos, pero que no corresponden, ¿no? Pues yo creo que esto nos ha pasado a todos, ¿no? Sí, y para no entretenernos más, porque ya habrá momentos para hacer reflexión, pues yo empezaría ya con unos cuantos casos, ¿no? Unos cuantos casos así, pues, ilustrativos de este tipo de... Vamos a ver. De fenomenología. Yo creo que queda un poco quizá grandilocuente, ¿no? Decir fenomenología. Pero bueno, este tipo de casos, de situaciones, de circunstancias, exacto, ¿no? Porque como decía aquel, la vida son las circunstancias, ¿no? Todo esto un poco de dónde viene. Pues estaba tranquilamente yo el otro día ahí mirando esa página, a veces que tanto nos gusta, ¿no? De Mysterious Universe y tal. Claro que sí. Y encontré pues un artículo de Brent Swanser, que también ha inspirado a algunos de nuestros programas. Yo creo que de hecho es el articulista que más escribe en Mysterious Universe. Sí. Y pues hablaba precisamente de este tema, ¿no? Y por eso... De cómo me dejé yo las llaves y misteriosamente las descubrí que las tenía en el bolsillo 2 días después, ¿no? ¿Esos son los casos que vamos a degustar hoy, Daniel? Bueno, yo espero que algunos os parezcan más extraños, ¿no? Porque algunos yo creo que tienen esos giros, ¿no? Así un poco más del mundo forteano.
Damos con el primero, por ejemplo, Vamos a que ver. le ocurría pues a un chaval tiempo atrás, que lo contaba precisamente pues a Brent Swanser, y que vamos directamente con el testimonio, que explicaba: una tarde yo estaba copiando programas utilizando mi viejo Commodore 64 en una habitación que directamente pues ya la llamábamos como la habitación del ordenador. Y bueno, pues en un momento determinado el software me estaba diciendo, el software de copia, ¿no? Me estaba diciendo que tenía que cambiar los disquetes, ¿no? El floppy disk. Exacto. Y entonces cogió directamente el original que estaba en el interior, digamos, del aparato, lo saca, mete el que iba a ser la copia y en ese momento recuerda, bueno, y lo deja justo al lado suyo, en la mesa, ¿no? Y en ese momento, pues recordaba que lo llamaba su madre y acudía a ver qué necesitaba o qué le requería. Y al volver unos minutos después, se dio cuenta de que el software le estaba diciendo que necesitaba de nuevo otro cambio de floppy disk, ¿no? Y entonces, pues, cuando va a extraer esa copia y va a volver a insertar el original, se da cuenta de que el original, para poder continuar con ese proceso de copia, no está en ninguna parte. No lo encuentra. ¿Y dónde había estado? Había estado en todo momento justo en el escritorio. Y no hay manera de que lo encuentre. Empieza a buscar por todas partes en la habitación. Saca de una pequeña, digamos, como caja donde tenía todos sus disquetes. Empieza a mirar uno por uno a ver si por alguna razón pues lo había dejado ahí. Saca todos los disquetes de la caja, empieza a mirar uno por uno y no lo encuentra. Pero, no lo encuentra. Perdona, Daniel, Sí. yo quizá me haya perdido en algún momento. ¿El disco que estaba buscando Exacto, sí. era el que estaba copiando? El original, sí, el original. El original que tenía que ir, estaba haciendo una serie de copias, Claro. y tenía que ir como sustituyéndolos por discos vírgenes, ¿no? Claro. Entendemos que el Y cada vez original que era terminaba de una más copia, capacidad exacto, que los vírgenes, ¿no? por ejemplo, sí. Vale. Entonces podemos pensar que en algún momento se confundió y en vez de quitar los discos vírgenes, o mejor dicho, el disco que ya no es virgen, el disco que ya contenía parte de la copia de ese archivo original, Ujú. pues quitó el disco original. No, porque era solo una ranura. No había dos ranuras. Entonces, es decir, el original. ¿qué pasó? ¿Se lo tragó el ordenador? No, él lo sacó. Él lo sacó y lo dejó encima de la mesa, pero el misterio estaba en que luego no Vale. era capaz de encontrarlo. Y entonces, pues bueno, ya desesperado, pues sale de la habitación, empieza a buscar ya por el resto de la casa, vuelve otra vez a la habitación pensando que a ver si, intentando rehacer sus movimientos, ¿no? Pues da con alguna clave, ¿no? De algo que se le haya pasado, de algo que se haya olvidado. Y entonces, pues su primer impulso, ¿no? Es volver a mirar de nuevo en ese cajón donde tenía todos los... Donde Bueno, ese guardaba- cajón, esa caja donde tenía todos los disquetes Los vírgenes, sí, sí. y... Bueno, los vírgenes y no los vírgenes, todos. Donde todos en guardaba general, todos. Donde guardaba todos De sus acuerdo. disquetes. Buen sitio para buscar. Sí, claro. Lógico. Pero donde ya había buscado repetidas veces. Y entonces se da cuenta de que estaba ahí. Visible. Visible, perfectamente. Como si estuviera ahí en primera fila, ¿eh? El primero. Y en ese momento dice que notó una cosa muy rara. Y era que sintió como una especie de risa. Amigo. Como Componente una especie aquí, de, ¿eh? sí, como una especie Componente de trickster. risa burlona, pero como muy débil alrededor suyo. Y que le erizó, bueno, le puso evidentemente los pelos de punta. Trolls de la dimensión forteana. O trolls de la mente, ¿no? Por ejemplo. Trolls de la mente, ¿no? Y mientras explicabas esto, pues claro, me han venido a la cabeza situaciones que yo también, y seguro que cualquiera que esté escuchando este programa también le han acontecido. Y ese tipo de rituales casi que hacemos, ¿no? De repasar, pues casi lo mismo que habíamos hecho en el momento en el que utilizamos o vimos o cogimos por última vez ese objeto que ahora hemos perdido. Por ver Repetimos si, lo mismo. repitiéndolo, a ver si... Eso es un clásico, se materializa, que nunca falla, ¿no? Pero también me he acordado de esa frase, ¿no? Típica, tan filosófica, tan propia de a veces frases de Facebook y antiguamente PowerPoints que se intercambiaban nuestros padres, Los PowerPoints, efectivamente. ¿no? PowerPoints Con mágicos cascadas y con el colores. copyright de Paulo Coelho. Esa frase de los árboles no te dejan ver el bosque. Ujú. Que a veces estás mirando ahí una cosa tan concreta que pierdes la perspectiva. Y a lo mejor en esa perspectiva, en esa generalidad,
se encuentra lo que buscas. Qué guay y qué vacío, también lo que he dicho. No, pero también yo creo que tiene mucha razón esa frase. A veces hay que hacer un zoom out. Porque cuando te obsesionas demasiado con un detalle, no ves el... Pierdes perspectiva, en definitiva. Punto, sí. Pues vamos... pero acaba bien, historia feliz. Sí, claro, acaba bien. Por cierto... Bueno, acaba bien, pero con un detalle un poco chungo. ¿Volvió a introducir el disco y todavía estaban esos archivos que originalmente tenían que estar? ¿O habían sido transformados en otros? Ya no sabemos más. Intuimos que todo pudo continuar de manera totalmente normal, ¿no? Pero normal, entiendo que este tipo de historias sean contadas a Brent Swanser, ¿no? Por ese componente de la risa siniestra. Sí, pero bueno, hay otras que ya no tienen ese componente así un poco más creepy, ¿no? Pero a veces sí un poco asombroso, ¿no? Vamos con otra que quizá esta sí que podría ser mucho más anodina y os puede haber ocurrido a más de algunos de vosotros, que es la historia de una pareja. Es la historia de una pareja feliz. ¿Sí? Sí. Pero al final una le roba el corazón a la otra. No. En este caso, pues simplemente no lo encuentra. Una señora que explicaba que 2 noches atrás, cuando se estaba poniendo, digamos, en contacto con Brent Swanser, pues su marido había dejado como cada noche, el anillo de bodas, la alianza, claro, en pues la mesita de noche antes de ir a dormir, ¿no? Sí. Donde siempre lo dejaba. Y como podéis imaginar, a la mañana siguiente ese anillo había desaparecido. No estaba por ninguna parte. Las urracas de la noche. La testigo explica al investigador pues que había intentado, bueno, que le había ayudado a buscar pues este anillo por todas partes sin ningún tipo de suerte, sin éxito, y bueno, pues al final él llegó a la conclusión de que seguramente, pues como la lógica apunta, pues se lo habría dejado en cualquier otro lugar, ¿no? Que fuera de la rutina, pues a lo mejor, yo qué sé, se lo había dejado, pues no sé, en el coche, o se lo había dejado en algún lugar de la cocina o en el baño, vaya uno a saber dónde, ¿no? Y bueno, llega el punto en el que la testigo se tiene que ir del domicilio porque tenía esa tarde-noche, tenía el turno de trabajo en el hospital vespertino, y bueno, pues se va tranquilamente pensando que bueno, ya aparecerá. No es una cosa lo más normal del mundo. A veces las cosas pues se extravían, ¿no? 2 horas después, esta señora recibe un mensaje de su marido totalmente aquello, me gusta el verbo en inglés, freaked out, realmente alterado, con un asombro brutal, diciendo que en un momento determinado había entrado a la habitación y se había encontrado el anillo literalmente donde siempre estuvo, como cada noche, justo en medio de la mesita de noche. No era capaz de dar explicación a aquello, después de todas las vueltas que habían dado por la casa, de los rincones que habían buscado. No se le ocurría ninguna explicación, más allá del hecho de que además no tienen mascotas, no habían recibido ninguna visita en esas horas, y la única persona que se había quedado sola en casa luego había sido el marido, ¿no? Entonces él ya muy afectado por la situación, él afectado. Él llegó Tendría que estar feliz. Bueno, feliz, porque había recuperado su alianza. No, pero afectado un poco por esta especie de órdago, ¿no? Y la cuestión es que, bueno, pues él llegó a la conclusión, evidentemente muy racional, de que sin duda debería tratarse de una especie de diminuto agujero de gusano o una especie de vórtice temporal. Y que, bueno, pues se había tenido que colar de alguna manera por... O sea, este marido llega a esa conclusión. Ella, en cambio, dice que evidentemente apuesta por una explicación mucho más racional, pero que todavía no es capaz de darle una explicación, ¿no? Pero que no está de acuerdo con su marido y sus teorías así un poco de la dimensión desconocida, ¿no? Hombre, si esto ha sucedido tal cual yo creo que esto ha sucedido en muchas casas, en muchos hogares. Realmente es para quedarse un poco freaked out. ¿No te ha pasado a ti, no? Una cosa de este tipo. Bueno, luego hablaremos, ¿no? De casos quizá no que me ha te hayan pasado de que yo pierdo una cosa que sé que he dejado donde siempre la dejo, y por más que la busque, al final, al cabo de unos días, de unas horas, tarde o temprano la encuentras. Pero en el mismo sitio donde estaba. Y sin tener ningún otro elemento discordante alrededor de ese objeto. Es decir, que lo tendría que haber visto sí o sí. Pues si te parece, ahora vamos a ir a un caso que ya añade, da un paso más. Y vamos a hablar de esos objetos, que son los objetos que desaparecen. Directamente. Para siempre. Para siempre. Sí. ¿Estamos hablando, por ejemplo, de un sofá?
No, pero un objeto grande, ¿eh? No estamos hablando ahora ¿Tú te imaginas, ni de Daniel, ningún anillo. que tú te levantas casa mañana... No, tú te levantas de tu casa... Y no está el sofá. Te diriges a tu salón y no está el sofá. Y la dices, puerta pero si está estaba cerrada aquí. perfectamente, nadie ha entrado. Claro, claro. Y el sofá no está. Y sí que están otras cosas como por ejemplo el ordenador, la tele, pero el sofá no. El sofá no, amigo. ¿Habrá casos así? Hombre, yo preferiría que no me pasase, pero me parecería maravilloso si ese tipo de cosas fueran posibles, ¿no? Maravilloso en el sentido no positivo de lo inquietante, la palabra, de lo sino inquietante. efectivamente, de maravilla, ¿no? Claro, como claro. digo, vamos con otro caso. Y en este caso tiene que ver con las cocinas, con ese escenario también un poco de teletienda, ¿no? Porque me imagino ahí los Un utensilios. escenario con muchos elementos, Sí, ¿eh? con muchos elementos. Hay que partir con esa Pues base. pensemos en un cuchillo. Un cuchillo jamonero. Un señor cuchillo. No, un cuchillo de cocinar. El típico cuchillo más o menos de un tamaño pues de más de un palmo. De cortar embutido. Sí, un señor cuchillo, ¿no? Muy bien. Pues bien, en este caso, la testigo explica que estaba tranquilamente, pues, utilizando este cuchillo para preparar la comida y de repente, pues aquello, como suele decir, en un abrir y cerrar de ojos, simplemente, pues, se gira un momento para buscar otro utensilio y cuando vuelve la vista a lo que tenía delante, la tabla, ¿no?, donde estaba cortando, el cuchillo no está. No está, no lo entiende. Bueno. Dice, pero si han sido unos segundos. Pues en esos segundos el cuchillo ha desaparecido. Entonces empieza a buscar en cualquier Claro, parte, claro. como es lógico. Esto es En todos- Fringe porque sí. ha transcurrido solo Segundos. segundos. Sí, sí. Claro, uno puede pensar, bueno, pues le ha pegado un golpe o lo que sea, se ha caído al suelo, pero todo eso hubiera sonado. Entonces uno puede pensar, bueno, igual es que lo has tapado con un trapo sin darte cuenta. Claro, podría Y ser. no se te ocurre quitar ese trapo. Pero no. Empieza a removerlo todo. Empieza a pensar en los lugares más lógicos. Como no los va encontrando, cada vez va esa lógica, digamos, dilatándola basura, más, ¿no? en la nevera, en el Efectivamente, microondas, claro. busca en la nevera, busca en el microondas. Lugar peligroso, para meter un cuchillo, pero bueno. Bueno, pero te darías cuenta Sí. que está ahí dentro. Busca en la basura, busca en los armarios de la cocina, detrás de las cosas, busca ya incluso detrás, debajo de los muebles. ¿Y en sí misma Busca llega a buscar? Fuera, bueno, en sí misma. ¿Algún tipo de comportamiento involuntario sonámbulo No. de fakir? No. Busca también fuera de casa, lugares incluso que a nadie se le ocurrirían, ¿no? Y después de darle muchas vueltas al asunto y de buscar incluso Que no. en lugares tan absurdos Que no como en el aparece. sótano, no aparece y no consigue encontrarlo. Lo extraño de este asunto es que pues la testigo, esta señora, en ningún momento había abandonado la estancia, la cocina. Todo eso ocurría, como digo, en cuestión de segundos y no había nadie en casa. No había nadie en casa en ese momento. Bueno, eso seguramente lo que ha sucedido es que el cuchillo ya había caducado. Ah, sí. La Matrix había decidido que ese cuchillo ya no podía continuar su existencia. Claro que sí. Porque como todo tiene su fecha de caducidad. Ese código de barras misterioso Claro. del vacío. Sí. Que marca cuándo deben desaparecer las cosas, ¿no? Pues la mujer estuvo buscándolo durante 6 días, ya un poco, no tanto por el valor que pudiera tener ese cuchillo, que no merecía, ¿no?, ese Sí, esfuerzo, no. sino por el asombro cósmico total ante esta situación, ¿no? Ya te digo, ese cuchillo nunca más volvió a ser visto ni recuperado. Qué pena, ¿no? Pobre cuchillo. ¿Dónde estará? Este caso es chungo, ¿eh? Es como... Evidentemente, un cuchillo grande. lo de Eso que suena si se cae, los sí. cuchillos caducan es mentira. broma, sí. Son los padres. Ah, Pero a lo que voy es, qué curioso, Daniel, y sobre todo en este último enclave, que es la cocina, que desaparezcan cosas que son de uso diario, de Sí. uso habitual. Y no desaparecen esos otros objetos que yo, pues, El voy chino, a por admitir, ejemplo, ¿no? Para voy a picar admitir las que cosas. tengo, sí. pero que no sé qué tengo. Es decir, yo sé que en la cocina tengo un montón de artilugios, Que de nunca cosas usarás. que nunca usaré. Y por lo tanto, si me desaparecen, No te darás seguramente cuenta. ni me enteraré. Pero en cambio me desaparecen cosas que suelo utilizar. Las que manipulas, claro. Es decir, que yo soy el protagonista de su uso. Ujú. Me pillas por donde voy, ¿no? Perfectamente, sí. Y es algo que yo creo que da para debate, ¿eh? Porque creo que es la clave de los casos. Pero vamos ahora con otro caso de estos también un poco desesperantes, ¿no? Nos vamos a la historia de una madre y una hija, en la cual, pues, esta hija tenía que salir de fiesta.
Tenía que salir de fiesta. Fuera como fuera, tenía que salir. Sí, bueno, ya tenía que hacerlo porque se había comprometido, ¿no? Y estaba muy ilusionada, ¿no? Y bueno... Y salió y no volvió. Y nunca más se supo. No. Pero tiene que ver con vestidos, ¿no? Ah. Y el caso es que... Ese vestido para la noche del baile de graduación. Días atrás se había hecho con unos vestidos, ¿no? Con 3 en concreto. Esas cosas, ¿no? ¿Que ocurren? Sí. Y estaba un poco indecisa, que no sabía si finalmente llevar, pues, el negro o el blanco. No sabemos de qué color era el tercero. Eso es una grandeza también. No solo hay que puntualizar. A ver. No del enigma humano. Del enigma femenino. ¿Pero por qué? Porque después llega un momento en el que, ay, no sé qué vestido ponerme, pero sí supiste que tenías que comprarte 3. Echa una mano, prima. Sí supiste que tenías que comprarte 3, lo tuviste muy claro. Bueno, pero porque en ese momento... Cualquiera te valía. No, pero porque te pueden gustar los 3, pero luego no sabes decidirte, pues ¿no? En ese momento. No sé. Pero al final es tan sencillo como... Pragmatismo. Decidirte por uno y arriesgar. Sí. Porque no, a veces eso implica llegar tarde a los sitios y tal. Pero bueno, vamos a seguir con la historia. No lo tenía muy claro, pero se decidió. Finalmente se decidió. Se decidió por el que no tenía. No. Por el que había desaparecido. No, Alejandro, te estás adelantando mucho. Se decidió por el negro. Dijo que no estaba muy convencida de ninguno, a pesar de que se había comprado los 3, pero que bueno, iba a ser el negro al final. Esas cosas que ocurren. Pues la cuestión es que 1 hora más o menos antes del baile, de esta fiesta, pues decidió irse a su habitación y a mirar ahí en el armario para volver a mirar a ver si estaba realmente convencida, ¿no? De esa decisión que había tomado, del vestido negro, ¿no? Y para irse ya preparando y demás. Pero habría que preguntarse, ¿estaba convencido el vestido de ella? Pues quizá fue la clave, ¿no? Y quizá estos vestidos, habiendo visto ese primer amor en el momento de la compra y luego ese desprecio, esa falta de confianza en ellos... Ahí está el tema. Pues ¿qué pasó? Que no había ninguno de los vestidos. Ninguno en el armario. Ninguno. Se fue rápidamente a decírselo a su madre, diciéndole que bueno, que había hecho con los vestidos, que dónde estaban. La madre le dijo que no sabía de qué narices le estaba hablando, que los vestidos estaban pues donde los había dejado ella, que eran en el armario. Y nada, bueno, que se ponen a buscar por toda la casa y que no los encuentran. Así que al final su madre, bueno, imaginamos que tampoco está mucho rato buscando, porque recordemos que falta 1 hora para el baile. Bueno, hija, vas a llegar tarde a la fiesta, te vas a tener que, no sé, poner cualquiera de los otros que tienes, ¿no? Así que, pues decide ponerse uno cualquiera de los blancos que tiene por ahí. ¿Qué dices? Curiosa esta mentalidad. Iba a ir de negro, pero ahora que han desaparecido el negro y el blanco nuevos, junto con ese otro tercero que no sabemos de qué color era, de repente decide uno blanco. Bueno. Lo contrario a... el caso es tener opciones. Sí, eso es lo importante, ¿no? El caso es tener vestidos también. Un día o dos después de este baile, ya un poco, pues con este suceso, un poco ya medio borroso, a pesar de que claramente había perdido una inversión importante, 3 vestidos. Llaman a la puerta, detrás está el de Amazon y ahí tienen los vestidos. Exacto, ¿no? Pues no ocurrió esto, sino algo todavía más forteano, que es que ella en un momento determinado pues acude al armario a buscar una camiseta y de repente, enfrente, en primera fila, ahí en el colgadero, están perfectamente ubicados los 3 vestidos que habían desaparecido escasamente 1 hora antes de ir a la fiesta aquel día. ¿En serio nadie sospechó de la madre? ¿Nadie sospechó de que la madre no tenía ningunas ganas de que su hija fuera a aquella fiesta tan lasciva? Pero si le dijo que se pusiera cualquiera de los otros. Le dijo que se pusiera cualquiera de los otros. ¿Nadie sospechó de la madre? Nadie sospechó de la madre, por lo visto. ¿No hay navaja de Occam en estos casos? Bueno, claro que la habrá, por supuesto. Podemos pensar que la madre simplemente no le gustó la idea, quizá, de que fuera con esos 3 vestidos, concretamente, que se había comprado. Igual no eran muy del agrado de la madre, ¿no? Quién sabe, ¿no? Pero afortunadamente volvieron esos vestidos volvieron su armario. Ya tiempo después, no los pudo estrenar para ese super baile, ¿no? Donde ella quería lucirse con sus nuevos vestidos, pero no ocurrió así. Tuvo que llevar uno de los antiguos. Estos dramas, ¿no?, que a veces ocurren. Pues Daniel, quiero más casos, pero que quizás no tengan esa explicación tan de navaja de Occam. Tan de madre un poco... neura. Sí, pues no. Vamos a ir ahora a un caso que yo creo que en todo caso la neura, esa especie de mentalidad
límite, ¿no? Mentalidad límite. Mentalidad límite, carácter límite, pues lo tenía nuestra protagonista. Vamos a ver. Una protagonista que firmaba como señora K. Señora K. No quería dar su nombre, que uno dice, ¿pero por qué? ¿Qué más da? Si el caso que vamos a contar tampoco es... No repercute, ¿no? Tu reputación de auténtico... no sé. Pero sea como sea, vamos a ir a este caso que llegó pues a través de un investigador, que era Hereward Carrington, que tuvo realmente pues interés, ¿no? en estos casos de despistes, como entendía él, relacionados con la desaparición misteriosa de ciertos objetos, ¿no? A menudo, como digo, luego hablaremos de esto, de objetos cotidianos, ¿no? Que son los más afectados por este tipo de situaciones. Sea como sea, el caso de la señora K consiste en quizá el más típico, que es un acto de lo más absolutamente cotidiano, que es uno entra en su casa, como comentábamos al principio del monográfico, deja las llaves encima de la mesa o de esa especie de cómoda o lo que sea, donde uno las deje cuando entra en casa, y rápidamente se desentiende de ellas. Eso es lo habitual que hace siempre. El caso es que un día, cuando hace lo de siempre, este ritual ya, digamos, instalado en la cotidianidad de la señora, de repente, cuando tiene que volver a echar mano de las llaves, porque, como digo, tiene que salir por lo que sea, se da cuenta de que las llaves no están. No hay manera. Y ella dice, pero vamos a ver dónde las he dejado. Empieza a buscar por rincones de la casa donde, lógicamente, puede haberlas dejado. No sé, que lo haya dejado en su habitación, o en el baño, o en la cocina, en esos lugares donde a veces, que a mí me ha pasado, por alguna razón, los deja en otra parte, ¿no? Y no hay manera, los va buscando, no las encuentra. Así que, al final, tiene que pedir que le hagan una copia de las llaves. ¿Pero cómo? Exactamente, es lo que yo no entiendo. Si no tenía las llaves. Exacto, pues yo O tenía otra copia por ahí y le gustaba disponer de dos. Es lo único que se me ocurre, que seguramente tenía otra copia por ahí. Así que, pues, vamos a entender que acude a esa segunda copia, que toda persona que se precie de responsable debe tener en su casa. Ahora que estoy haciendo memoria, la primera llaves. vez que entré a vivir, es decir, el primer día que entré a vivir Sí. en mi piso, No había segunda copia. me desaparecieron las llaves. Ah, pues fíjate. Y tuve que ir a hacerme una copia. Bien, ¿eh? ¿Y no las has vuelto a encontrar? No. Pues fíjate, No. estas cosas a veces que ocurren, ¿no? La Siguiendo con gravedad, este por caso, la calle. pues nada, ella consiguió su nueva copia de las llaves y, bueno, varios días después... Como en el sociedad lo mismo, mal, ¿eh? No. Varios días después, ella, pues, se da cuenta de que ella tiene que echar mano de unos tapones de corcho, ¿no? Para una botella de estas de medicinas, que hay gente que no sé por qué, pues en lugar de dejarlas en un cajón o en una caja de cartón o en un blister. No me refiero al blister, sino... blister, ¿eh? Que hay gente... Qué grande. Sí, que hay gente... toda la vida es envase. Exacto, bueno, sí. O Pero caja. me refiero que hay gente Sí. que en lugar de dejarlas en, pues no sé, en una caja de Sí. cartón rígido o lo que sea, o en un cajón determinado donde están todas las medicinas, o en el pequeño armario de las medicinas, lo que sea, pues tiene la costumbre, por lo visto esta señora, de meterlas en una especie de envases muy grandes, de cristal, de aquellos típicos que se tapan con un tapón ancho de corcho, Claro. y mete ahí las cajas de medicamentos, o los blisters, como tú dices, ¿no? Que, por Y- cierto, sí. curioso, ya sé por dónde va a ir el tema. Ya lo sé. ¿Por qué se estaba medicando? Bueno, no lo sabemos, supongo que igual le dolía la cabeza. La cuestión es que, por lo que sea, tenía que reemplazar ese tapón de corcho, pues se habría roto, ya no cerraba bien o lo que fuese. Y entonces va a una caja que tiene guardada en uno de los armarios superiores de la cocina, Yo creo que seguimos en un caso de mentalidad límite, ¿eh? donde guarda... Porque una persona que guarda Sí, no tiene mucho tapones de sentido. corcho por si se le rompen otros... Bueno, tiene esos tapones de corcho guardados, ya digo, en una caja de lata, ¿vale? En un armario de los que están más arriba en la cocina, ¿no? Dentro ahí, en esas dentro. estanterías, sí, Todo bien guardadito y ordenadito, efectivamente. menos las llaves. Mentalidad límite. Pues la cuestión es que cuando acude a esa caja de lata, ¿no? Para sacar uno de esos tapones de corcho, se encuentra que las llaves están ahí. Aquellas llaves que habían desaparecido estaban ahí. Y ella no entiende cómo esto pudo ocurrir. Cómo ella, de alguna manera, si realmente no fue nada, digamos, un fenómeno extraño, realmente, ¿qué ocurrió en la mente de esta señora
para que un día, al entrar en casa, en lugar de dejar las llaves en el mueble, en la mesa al entrar, se las llevara consigo, hiciera todo esto, o incluso las dejara y acto seguido las volviese a coger, entrase a la cocina, Claro. abriese el armario, se pusiera de puntillas, echara mano a la estantería más alta del armario de la cocina, Sí, sí. abriera el tapón de los corchos y las dejara ahí, Es para decir, encontrarlas una días cosa después. que hay que hacer Vamos, conscientemente. bueno, conscientemente Me o refiero en un con- estado de enajenación fuerte. No, pero me refiero, yo creo que tú lo has querido decir en este sentido, ¿no? Que se ha de querer guardar ahí Sí. con toda la intención No se del puede mundo, hacer por ¿no? casualidad, efectivamente. Exacto, pero yo creo que estamos obviando una cosa que cuando nos interesa, Daniel, Ujú. siempre sacamos a relación, que es la existencia de esta comunidad férica de los duendes caseros. Sí. Podría ser un caso de Los familiares. trasgos, los brownies, sí. ¿Brownies? Sí, yo sé que siempre cuando digo brownies me miras un poco con esa cara de asombro porque tú seguramente piensas en el dulce, ¿no? Bueno, O, bueno, en otras cosas, ¿no? En esos vocabularios a veces que hemos hablado de términos de oficina. términos de oficina. Los brownies, exacto. los brown deliveries, etcétera, Y ¿no? los estucados. Y los estucados, ¿no? Hmm. Pero no. Aquí Hay sería una un brownie, terminología, ¿no? brownie férico, sí. Brownie férico. Pero Yo creo si que te esta parece, mujer sí. Es un poco férica. puede comer brownies féricos, ¿eh? ¿Sí? Tiene toda la pinta. Sí, Con esos botecitos, Exacto. las medicinas y tal. sí. Por cierto, hablando de cosas mágicas, Ujú. ya hemos traspasado esa Sí, hora yo lo mágica sé, a yo la lo que sé. tú te comprometiste. Sí, yo lo sé, pero nos hemos traspasado, sí, aproximadamente unos 3 minutitos, 4, pero hay margen. Yo, si te parece ya para terminar la exposición de estos casos, voy a terminar con uno que para mí es el más forteano de todos. Es el más forteano de todos porque, en palabras de, como diría pues uno de estos investigadores, ¿no? De casos límite, de casos anómalos, de casos tradicionalmente considerados como paranormales, Scott Rogo. Lo has dicho como si todo el mundo lo conociera, el más Pues querido por efectivamente, todos. yo no lo conozco, pero él estableció una palabra, bueno, más que una palabra, un concepto que era el de la desmaterialización espontánea. Claro. Y posterior materialización. Bueno, en este caso yo creo que no, pero vamos a acabar, como digo, con un caso claro, ¿no? De desmaterialización espontánea, en el cual nos tenemos que ir, pues, a 1957, y en este caso, pues, inmiscuye a un artista de Los Ángeles llamado Raymond Bayless, que afirma que estaba hablando con un estudiante en clase, una clase en concreto que no tenía en su interior nada más que un taburete. Atril no es, pero bueno, ya me entendéis, el caballete. Caballete. Vale, un caballete. Pues la cuestión es que solo había esos elementos en la clase y él estaba hablando con su estudiante con un pincel en la mano. Claro. Y en un momento de la conversación, al profesor, por lo visto, se le cae el pincel de la mano. No hay ningún tipo de moqueta, no hay ningún tipo de alfombra, nada donde las cosas puedan, digamos, ocultarse o incluso amortiguar el sonido. El caso es que cae, y tal como cae, sienten el sonido, y en ese momento de la conversación ambos reparan en plan, hostia, que se ha caído el pincel. Y ambos echan la mirada al suelo para ver que el pincel no está. Y ese pincel no se le volvió a ver nunca más por la escuela. ¿Y al caballete? El caballete ya sí, como imagínate, si fuera un niño, ¿no? imagínate que todo No se se le hubiera volvió a ver desaparecido, nunca. ¿no? Sí. Pero El caballete estaba. el caballete estaba, el lienzo estaba, el taburete estaba, Pero y era- afortunadamente ellos dos estaban. Pero era un pincel de brocha gorda. Era un pincel, no lo sé, el típico pincel que se cae al suelo, vamos. Sí, sí. El típico pincel que se cae al suelo. Sí. Vale, claro, porque todos sabemos que cuando vamos a estas tiendas especializadas en pinceles podemos pedir... Uno va y pide, por favor, deme uno de Claro, los típicos claro, que claro. se caen al suelo, ¿no? Bueno, No, esto a ver. es fruto claramente de la nada, ¿no? Que la nada cada vez va abarcando más terreno y... Los Langoliers, yo creo que son Los Langoliers, para el caso es lo mismo. Pero a mí este caso, para mí es el más fascinante de todos, ¿eh? Súper fascinante, ya te digo, Oye. no duermo. Hostia, pero en serio me lo dices. Pero un pincel que se cae al suelo en una habitación vacía en la que no hay nada más que esos dos elementos y no vuelve a aparecer nunca más. Tú piénsalo fríamente, ¿eh? ¿Dónde narices estaba ese pincel? Entre esos dos elementos. No volvió a caer. No volvió a aparecer nunca más.
Nunca más. Hombre, a mí me fascina Nunca más, más en la Daniel, ¿cómo ha dicho este experto que se tendría que denominar a este tipo de fenómenos? Desmaterialización espontánea. Vale, pues yo te voy a hablar de la materialización digital espontánea, que para mí es un fenómeno que me resulta más inquietante. Y no tiene que ver con los aportes, ¿no? Desde el punto de vista parapsicológico. Sí, ¿Sí? Podríamos hablar de un aporte digital. Y es que, un fenómeno que me fascina. He de reconocer que sobre todo fascina a mis padres. Y yo creo que también lo puede haber vivido mucha gente, ¿no? Sí. ¿En qué consiste este fenómeno? En que un buen día tú estás tan tranquilo en tu habitación o haciendo cualquier cosa y te llama tu madre y te dice: oye, fulanito, en este caso, oye Alejandro, ¿por qué me has instalado este programa en el ordenador? Tú te levantas con total convencimiento de que tú no has utilizado el ordenador de tu madre para nada. Y dice: mira, ve, aquí hay un antivirus. Esto yo no lo he instalado. Por lo tanto, has tenido que ser tú. Y por más que le expliques... la clave por más que le por lo expliques tanto. este tipo de comportamiento que tienen estos programas, ¿no? Sobre todo el comportamiento de los usuarios inconscientes de Internet, como es el caso de mis padres, ¿no? Por más que le expliques que este tipo de fenómenos son totalmente normales y se pueden dar sin ningún tipo de problema si uno no presta atención, están convencidos que no. Que no. Que ha habido un artífice, una intención... Próximo, además. Para cercano, instalarle esos programas que precisamente no quieren, ¿sabes? A mí me fascina porque ese tipo de mentalidad. Siempre es un software que ellos jamás hubieran querido. Claro, claro. ¿A ti no te ha ocurrido, Daniel? Bueno, me ha ocurrido, más bien, no es un caso en el que se me acuse a mí, sino me ha ocurrido en el que a veces se instalan mierdas extrañas en los ordenadores, últimamente sobre todo en el móvil. ¿Sí? En el móvil de mi padre ocurre. A veces también en el de mi madre, pero mi madre, como no navega demasiado por el móvil, sobre todo en el caso de mi padre, y me dice: ostras, hijo, no sé qué ocurre, que en el móvil me aparece a veces cosas muy raras. ¿Pero ves? ¿A ti esto no te pasa? Son ese tipo de preámbulos a la extrañeza. Sí. Me dicen: ¿a ti esto no te pasa? O estos pop-ups, ¿no? Que a veces me saltan y me piden cosas extrañas y yo le doy a cerrar y no me deja cerrar. Bueno, de hecho, cuidado, cuando yo le expliqué a mi padre las maravillas del control al suprimir, descubrió un mundo fascinante. El universo, las fronteras del universo se expandieron. Claro, claro. Ríete tú de la película a la llegada. Sí. Pero esto le alegró mucho la vida realmente, conocer esa función, porque le sacaba de estos atolladeros, ¿no? Pero a lo que voy es, de repente descubre que se le instalan cosas extrañas, el móvil y demás. Y yo le digo que el móvil de por sí solo no tiene una inteligencia artificial lo suficientemente potente como para tener una autonomía de decisiones. Y que si a mí no me ocurren una serie de cosas en el móvil y a él sí, pues quizá tiene que ver con el uso. O con el fenómeno. Con el fenómeno, ¿no? Que elige se ceba a sus víctimas. Elige a las víctimas, ¿no? Y esto a veces me ocurre, ¿no? Y yo insisto mucho en esa filosofía claro. del navegar seguro, ¿eh? Porque en la vida hay que hacer las cosas pues con seguridad. ¿Cómo, Daniel? El navegar seguro. Vale. Sí. En la vida hay que hacer las cosas con seguridad, siempre. Efectivamente, ¿no? Aunque siempre. A veces pues no siempre es así, ¿no? Claro. Pero hay que intentarlo. Siempre. Hay que intentarlo. Y con cuanta mayor seguridad se hagan las cosas, menos riesgo hay de este tipo, ¿no? Pero a veces la gente va muy feliz por la vida. Y va muy feliz por esos campos digitales del software. El universo maravilloso de la Matrix, en definitiva. De la Matrix, efectivamente. Sí. Y va pensando felizmente, ¿no? Que todo es bondad, ¿no? Y que todo es... Que todo es bondad. Y que todo son ofertas. Claro. Y que todo son 30 días de prueba, etcétera, ¿no? Así porque sí. Bueno, sí porque sí, ¿no? Bueno, siempre porque hay... el software te lo dice, 30 días de prueba. Sí. Y la gente acepta, ¿no? Y luego se preguntan por qué ocurren algunas cosas, ¿no? Nos hemos desviado del tema, claramente, pero... Pero no, son esos fenómenos de desmaterialización y materialización de lo insólito. Pero estos tienen una explicación muy clara, ¿no? La mayoría de todos los que hemos comentado seguro que también. Claro. Pero a mí lo que más me fascinaba para tratar este caso, esta temática hoy aquí, era no tanto que yo pues tienda a pensar como alguna gente, ¿no? Que estos son casos realmente de ruptura de la Matrix, en los cuales pues se produce una inflexión de algo paranormal en nuestra realidad. O como decía que el marido, ¿no? Los agujeros de gusano, los time warps. Ahí están. Pues no voy a eso. Pero yo lo que me interesa sobre todo es que reflexionemos un poco por qué pasa dentro de nuestras cabezas para que esto ocurra. Ya digo,
no pocos investigadores ya desde el punto de vista sobre todo más... De la neuropsicología. Exacto, de la neuropsicología. Pues se han planteado, ¿no? ¿Qué puede producir esto, ¿no? Y muchas veces se habla, como comentábamos al principio también del monográfico, de aquello que hablábamos en el caso de los Bardogger, de que es algo muy típico que está relacionado con elementos cotidianos. Exacto. Con objetos cotidianos en situaciones totalmente cotidianas, en las cuales uno actúa casi como por reflejo. Uno no piensa conscientemente en lo que está haciendo. Entonces la mente es como si a veces te hiciera unos tricks y se saliera del guión. No, se saliera del guión, no, omitiera información. Sí, omitiera información, pero además dicen que suele ocurrir que un detonante de esta ruptura de patrón puede ocurrir, por ejemplo, cuando en el momento en que uno iba a desempeñar esa acción de siempre, recibe una llamada, o recibe un mensaje, o recibe un estímulo que le rompe de esa rutina. Le rompe el patrón. Y entonces, como no es un patrón, exacto, no lo procesa. Y no lo almacena, quizás. Así es. O no lo almacena como debería, hasta tal punto de que después sea fácil el poder acceder a ese recuerdo. Se deshace de esas llaves, por ejemplo. Sí, sí. O no se deshace de ellas y las deja en el bolsillo sin darse cuenta. Claro. Pero cree realmente que las ha dejado donde siempre las ha dejado. Porque en su cerebro no entiende que ese estímulo le ha roto el proceso, ¿no? Y todo esto seguramente explica la mayoría abrumadora de todos estos casos, ¿no? Pero cuando no es simplemente... Incluidos también, Daniel, perdona, sí, estos casos de materialización de software, ¿eh? Sí, claro. Que el cerebro no entiende. El cerebro no entiende, pero por otras razones ya, yo creo que no entiende. No entiende a veces porque no quiere entender. Pero volviendo a estos casos de los objetos... a mí me resulta más complicado entender entonces cuál es el mecanismo por el cual no alguien simplemente deja algo pues en una habitación diferente, ¿no? O lo deja en su bolsillo, sino como en el caso de esta señora de los botecitos, ¿no? De los tapones de corcho, cómo realmente esa ruptura del patrón la lleva a hacer algo totalmente sin ningún sentido. Porque normalmente cuando se pierde esa dinámica, se acaba dejando en un sitio que tiene más o menos sentido, ¿no? Dentro del recorrido que uno ha podido... Exacto, ¿no? Pero dentro un poco del recorrido que uno haya podido hacer por el hogar, ¿no? Pero ya hemos dicho, ¿no? Esas mentalidades límite. Sí. Y luego, además, el caso directamente en los cuales los objetos ya desaparecen a la vista de la gente. Bueno, para mí, aunque tú dices que, irónicamente, que te quita el sueño, que ya no duermes, con el caso del pincel, claro, pero recordemos también el caso del cuchillo, que desaparece. Claro. La caducidad. Y las llaves, que te desaparecieron a ti. Y que nunca más volvieron a ser vistas. Esas cosas, ¿no? Que ocurren, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque se tienen que Y tú lo has pensado fríamente, has pensado, ¿qué pudo ocurrir con las llaves? Las tiraste por la calle, yo en plan... Claro, se me caerían. Se te caerían. Claro. Y uno no oye el ruido cuando se te caen, porque además yo recuerdo un poco cómo son un poco tus llaves, cuando sueles llevar ese manojo de llaves, que pareces un poco el carcelero de Mordor. Sí. Y parezco el carcelero de Mordor, sí. Sí, un poco. Son intimidatorias, ¿no? Porque es como el señor del castillo. ¿Tú has visto lo que tengo yo colgado del llavero? Tengo un humanoide muy chungo. Sí, ya lo sé. Sí, tienes creo que es un Shin-Chan. Es un Shin-Chan destrozadísimo, que es manco, que tiene unos ojos así rollo insectoide y que ha adquirido una tonalidad ya negruzca. Pero bueno. Es muy bizarro, ¿eh? De hecho, le hago una foto y lo subo en el Facebook. Igualmente, algún día lo que puede ocurrir es que te desaparezca misteriosamente. Y sea simplemente que se te ha caído por la calle, ¿no? Sí. Al sacar las llaves. Sí. Pero, no sé. Imagínate que un día también descubres que en las llaves te ha aparecido un juego de llaves que no es el tuyo. Yo lo que me imaginaba antes, que quizás en algún momento, en alguno de los casos, decías que la persona, como siempre, cierra la puerta tras entrar en su domicilio y se dispone a dejar las llaves donde siempre las deja, donde siempre las deposita. Y es dejarlas y no escucha las llaves caer. Un poco como el caso del pincel. El caso del pincel. En definitiva, pero... Se las traga el mueble. La nada. Oye una risa y se las quitan de las manos. Del vacío, ¿no? Por ejemplo... estos casos, ¿no? Estos casos yo, como digo al principio, bueno, primero tengo que hacer un mea culpa y hacer un reconocimiento auténtico, ¿no? De que yo dije auténtico y sentido, ¿eh? A ver. Y sincero. Esa respuesta mágica que diste, sí, ¿no? Ya. Efectivamente, yo dije que más o menos íbamos a estar no más de media horita. Pues la realidad se impone, ¿no? Y la realidad es otra siempre. La realidad que es ajena a ti, ¿verdad, Daniel?
que Bueno, te permite no, pero quiero no decir- tener control sobre los tiempos. No. Pero es que a veces se dan debates, ¿no? Y se dan... Bueno, no es que se den debates, que independientemente se dan debates, Sí. sino que tenemos una regularidad, una rutina, Sí. unos patrones. Y tendemos a hacer esos tiempos. Sí, o Sí. sea, ahí me ha sorprendido que dijeras no más de media hora. Digo, ¿sí? ¿Cuándo se ha dado eso por tu parte, Daniel? Bueno, alguna Por eso te vez he se ha dado dicho con Sibari, por ejemplo, la ¿no? Se dio respuesta con mágica. Sibari. La respuesta mágica, Y Daniel. creo que ya está, y nunca más volvió a ocurrir. Sibari y... El hombre demonio de Nueva Orleans, quizá también. Ya está, no volvió a ocurrir más. Pero algún día tendrá que volver a ocurrir. Ah, bueno, sí, creo que llegó a ocurrir también con... Hemeroteca Forteana. Pues muy bien. Pero no va a ser lo habitual. ¿Por Bueno, qué? da Porque igual. hay una dinámica, hay una cotidianidad. Es lo que hemos dicho, sí. Estamos ya hablando por hablar. Sí, yo simplemente animaría ya a nuestros queridos oyentes. A que se hagan con esos dispositivos, También, que son sí. como una especie de pequeñitos GPS que tú los pones, por ejemplo, en las llaves. Ah, o y te en hacen los un objetos. detector de time warp, ¿no? Claro, Te dicen, entonces, por aquí no si lo dejes. si lo pierdes, Ah, vale. pues tú después te vas a otro sitio, Va que le das pitando. un botón y entonces te pita o te hace un juego Ah, de yo luces, pensaba no lo que sé. ibas a hablar como los detectores de time No. warps, que te advierten de, por Detectores de favor, time warps. ahora mismo Me no parece dejes que hay las una llaves aplicación aquí, ahora no para las eso. dejes aquí porque Sí. estoy detectando Claro. que inminentemente va a haber un time warp y no es buena zona. Déjalas hoy en otro lado. Sí, también podría ser, pero no. Iba algo más... Bueno, eso implicaría práctico. que tendrían que existir los time warps, para empezar. En fin, yo simplemente animo a nuestros queridos oyentes a que nos cuenten un poco sus historias, pero sobre todo que sean historias realmente potentes, ¿eh? No- Yo ahora me estaba imaginando, Daniel, que por la estadística es la que es, ¿no? Puede ser todo posible. Que se produce un time warp en un glory hole, en un momento de máxima expresión de un glory hole, y esa conectividad del glory hole está, pues, ¿qué te digo yo? En una clase de una escuela de monjas. ¿Tú te imaginas esa No materialización? entiendo lo de la clase de la escuela de monjas, no la he Claro, comprendido. un time warp Sí, sí. conecta dos realidades, Ah, yo dos te tiempos. entiendo, sí, y se materializa ahí en medio de... Sí. la tarima, Sí. donde se está dando clase, ahí en la pizarra. ¿Tú te imaginas? En plan, look at this, y pum, y ahí aparece el fenómeno con el tablao en medio, ¿eh? Además. No, yo solo me refiero al agujero, Ah, que cuando la persona pues introduce, no sabe lo que hay realmente al otro lado, porque está atravesando... Ajá. Bueno, pues sería un suceso Eso sería... claramente... Yo, si alguna vez sobrecogedor. me encuentro con esto en Sí, la sí. Fortean Times, vamos. Ya te puedes morir feliz, ¿no? Sí. La Claro, verdad es sí. que sí. Si esto ocurre, me parecería, como tú dices, maravilloso. La cúspide de lo forteano, por ejemplo. Por ¿no? ejemplo, totalmente, ¿eh? Bueno, pues yo creo que con este deseo, ¿no? De que ocurran Con cosas este de deseo, tipo, vaya deseos que tengo, ¿eh? Sí, sí. No, Pues no, que, no, que- es que mi ocurran... fantasía, ¿no? Bueno, son los fetish, ¿no? El glory hole, No es fetish, es lo absurdo, las ¿no? monjas... Es como aquel vídeo que nos pasó Martín, que era pues realmente muy Ah, bueno, explícito, sí, uf, pero sí. no nos maravilló por lo explícito, ¿verdad? No, Se sí, dejó por el- desconcertado por por el todo. concepto. Exacto, El sí. concepto... Que no implica que uno sea fetish. No, pero yo creo que la gente que participaba en ese vídeo sí que... Sí, Sí, básicamente sí. Sí, básicamente. El hombre Yo- de negro, ¿eh? Sí. ¿Recuerdas el hombre de El negro? hombre siempre de negro, sí. De hecho, es un hombre de antimateria. Sí, ya está, yo creo que lo podemos dejar aquí. No sin antes, efectivamente, comentar las vías de contacto. Las Por vías de favor. contacto, que te las voy a dejar a ti esta vez, Alejandro. Pues vamos El a ver. mail, El mail es terraincognita.radio@gmail.com. efectivamente, sí. Y el blog, ese blog que tiene vida propia. Terra Que Incógnita se Radio. materializa cosas. terraincognitaradio.blogspot.com. Así es. El Facebook. En Facebook simplemente Pues está. nos buscáis por Terra Y Incógnita punto. y somos los que, además de Terra Incógnita, Los que somos. después tiene, Ujú. entre paréntesis, programa de radio. Como no, pues iVoox, que Y Twitter. iVoox.com, Twitter, efectivamente, Terra Incógnita R. Y te lo voy a dejar a ti, Alejandro. ¿El qué? ¿Cuál es esa web? Esa web Ese lugar. del Donde misterio. está todo. El arca de la alianza De la del misterio. radio del misterio en streaming 24 horas en internet, dirigida por nuestro amigo Alberto Guzmán. Exactamente, a esa me Pues refiero. esa web no es otra que www.edenex.es. Así es. La radio que, para los que entiendan el castellano, como entiendo que ustedes son los que están ahora comprendiendo Porque lo si que no, estamos sería diciendo, realmente asombroso. sería efectivamente realmente asombroso, pues pueden degustar, disfrutar de esos programas de misterio tan queridos por nosotros, que pues programa, valga la redundancia, en su parrilla, en esa parrilla que a Daniel tanto le gusta, de The Next, Alberto Guzmán. Es decir, resumiendo, ya lo sabéis, 24 horas, misterio non-stop, misterio calité,
gracias a la labor de nuestro amigo Alberto Guzmán. Un saludo, Alberto. Un saludo. ¿Y qué más? Efectivamente. Dilo. El colega del pagar. No, YouTube, Daniel, siempre YouTube, te dejas siempre YouTube. me lo dejo, es que... Pues, Siempre te sí, dejas, efectivamente, ahí está YouTube, donde podéis vernos 3 veces, creo. O 4, quizá con suerte. 4, creo que hubo 4. 4 emisiones en vídeo. Sí. Bueno, y ya está. Y luego el resto diréis, ¿por qué? ¿Cuál es el... No sé, ¿cuál es el motivo por el cual yo debería escucharos por YouTube? Pues simplemente porque se oye mejor. Tal como se graba. Motivo suficiente. Motivo suficiente para la gente pues que sea así muy de disfrutar, ¿no? Disfrutar de la tesitura, tono y timbre de las voces, como diría aquel. No, y de la mezcla. Bueno, claro, y del trabajo de mezcla. Del trabajo, sí. Claro que sí. Pero y ahora sí, el colega del pagar. El colega del pagar, que efectivamente pues existe desde hace ya varios meses esa opción mediante la cual cualquier persona que esté escuchando este programa y piense pues que merece alguna pequeña contribución, una caridad, ¿no? Como has dicho tú en alguno de los programas. O como diré, mejor dicho. Pues puede hacer una pequeña donación si lo considera oportuno, que vale la pena por la labor que realizamos, ¿no? ¿Y cómo puede hacerlo? Pues muy fácil. En la página principal donde están todos nuestros audios de iVoox, donde aparecen todos y cada uno de ellos. Todos, justo, con su defecto, bueno, los últimos. Los últimos, sí. Donde está el logo del programa, justo a la izquierda hay un pequeño símbolo. Icono, un símbolo. ¿Qué dice ese símbolo? Que dice donar y al lado un símbolo de euro. Ahí voy. Si uno hace clic ahí, pues la simbología, le dan enlace a significancia. PayPal, efectivamente, claro. Y puede hacer un donativo para el cual no hay mínimo y para el cual no hay máximo. Por ejemplo, si a uno todo esto le parece muy complicado, pues simplemente puede entrar a su propio PayPal y hacer un donativo, y cuando ponga cuál es el destinatario, pues poner tan fácil como terraincognita.radio@gmail.com y ya está, así de fácil. Y ya está también el programa de hoy, Daniel. Así es. Y nos vamos a despedir a una próxima entrega de, cómo no, vuestro programa de misterio favorito.